Hola muchachos, bienvenidos a las tendencias. Vamos a ver qué son las tendencias en el trade. Bueno, yo les comenté la sesión pasada en la formación de velas japonesas que el precio oscila a través del tiempo. Esto quiere decir que el precio a medida que avanza va subiendo y va disminuyendo, ¿cierto? Y esto nos genera, esta subida y bajada del precio, nos genera unos máximos y unos mínimos. Listo, que son las características que dependiendo de su orden, sabremos en qué dirección se está moviendo el mercado, ¿no? Recordemos que las tendencias es la dirección en la cual se está desenvolviendo el mercado. ¿Listo? Entonces, dependiendo de las características que tengan estos máximos y mínimos, disculpen, dependiendo del orden que tengan estos mínimos y estos máximos, vamos a saber cuál es la dirección actual del mercado. ¿Listo? Y hacia dónde es más favorable que nosotros operemos, que pongamos en riesgo nuestro dinero. ¿Listo? Claro, pues que aquí nosotros lo estamos viendo en línea, lo estamos viendo en un gráfico pues lineal. ¿Listo? Nosotros normalmente veríamos esto de esta manera, con unas velas, listo, acá unas velas alcistas, unos pequeños descansos, unos retrocesos, listo, pero pues esto sencillamente es para que nosotros lo podamos ver mucho más claro, listo, para que se entienda mucho mejor. Igualmente ya veremos ejemplos de tendencias alcistas, bajistas, tendencias laterales, en rango, en consolidación, para que pues todo quede mucho más claro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es una tendencia alcista. ¿Qué es lo que define una tendencia alcista? Que nosotros vemos el gráfico y vemos que evidentemente el precio partió de aquí, partió digamos que de un nivel 0 y llegó hasta un nivel 100, por dar un ejemplo. Es decir, el precio subió de 0 a 100. ¿Listo? Que el precio haya subido de esta manera no es lo único que nosotros podemos decir, bueno, esto es una tendencia alcista. Sí, perfecto. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta lo que serían los máximos y mínimos, esas oscilaciones del precio, esas subidas y bajadas del precio. ¿Ok? Porque es importante, porque esto nos define una tendencia mucho más clara y nos da para análisis unos puntos de entradas o cosas que nos pueden favorecer, puntos específicos o niveles específicos que nos pueden favorecer al momento de que nosotros vayamos a operar con la estrategia o con el método de análisis que nosotros usemos. ¿Listo? Entonces, como el precio va aumentando y va disminuyendo, acá ustedes pueden ver que el precio fue subiendo y en un punto empezó a bajar, empezó a bajar. Entonces, en ese punto en donde el precio empieza como que a girar, empieza de subir a bajar, nos genera un punto, eso es un máximo, ¿listo? Y aquí vemos que el precio bajó y otra vez volvió a girar, empezó a subir de nuevo, ¿listo? Subió y subió. En ese punto en donde pasó de bajar a subir, nos generó otro punto, que es lo que nosotros conocemos como un mínimo, ¿listo? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos algo que conocemos como máximos. Este es un máximo, este es otro máximo y este es un tercer máximo. Este es un mínimo, mínimo y otro mínimo. ¿Listo? Entonces, que nosotros tengamos máximos y mínimos, eso ya no nos define como tal una tendencia. Lo que nosotros tenemos que saber es si esos máximos son más altos y esos mínimos son más altos o esos máximos son más bajos y esos mínimos son más bajos. ¿Ok? Dependiendo de cuál es el orden, ahí podemos definir la tendencia y podemos definir que es una tendencia ya sea sana, ya sea una tendencia volátil y demás. Entonces, nosotros acá vemos, vamos a trazar la línea de este primer máximo, vamos a trazar la línea del segundo máximo. ¿Qué podemos notar acá? Que el primer máximo
está por debajo del segundo máximo. Esto nos quiere decir que el segundo máximo es más alto que el anterior. Así es como nosotros vamos a definir una tendencia alcista. Máximos cada vez más altos. Y nosotros trazamos una línea del último máximo, el tercer máximo de aquí, y vemos la diferencia que tiene con el segundo máximo. Vemos que ese tercer máximo es más alto que el segundo máximo. Entonces podemos definir que tenemos máximos cada vez más altos. Y pasa exactamente lo mismo con los mínimos. ¿Listo? Trazamos la línea aquí con este mínimo y este otro mínimo. Y vemos que el segundo mínimo es más alto que el primero. Si trazamos una línea del tercer mínimo, vemos que el tercero es más alto que el segundo. Entonces podemos definir que tenemos mínimos cada vez más altos. ¿Listo? Así es como nosotros podemos definir una tendencia alcista. Máximos que son cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. ¿Ok? Así podemos definir una tendencia alcista. Ahora, una tendencia bajista es exactamente lo mismo, pero con un ligero cambio en los orden, en el orden. ¿Listo? Entonces, vemos que el precio, de nuevo, empezó en un nivel 100 y bajó a un nivel 0. Ya con eso podemos definir que es una tendencia bajista, no del todo. Necesitamos las características de tener mínimos y máximos, ya no cada vez más altos, sino cada vez más bajos. ¿Listo? Si nosotros trazamos este máximo de aquí, vemos que el precio baja, baja, listo, empieza a subir. Aquí ya tenemos un punto, que sería un mínimo, ¿cierto? El precio siguió subiendo de nuevo y empezó a bajar otra vez. Y esto nos generó un máximo. De nuevo, es exactamente lo mismo. Siguió bajando y empezó a subir en un momento dado. Y eso nos generó, ¿qué? Un nuevo mínimo. ¿Listo? Empezó a subir y de la nada otra vez empezó a bajar el precio. Y eso nos generó otro punto, que sería un nuevo máximo. Entonces, nosotros podemos ver que este máximo de aquí y este otro máximo, el primer máximo, está más alto que el segundo. ¿Listo? O sencillamente el segundo máximo es más alto, es más bajo que el anterior, perdón. ¿Listo? Máximo más bajo que el anterior y el tercer máximo es más bajo que el anterior. ¿Listo? Entonces podemos definir que tenemos máximos cada vez más bajos. Y pasa exactamente igual con los mínimos. Vean. Mínimos cada vez más bajos. ¿Cierto? ¿Es difícil? No es difícil. ¿Listo? Obviamente vemos que el precio va bajando, nos va generando esos máximos y mínimos y vemos que la característica es distinta a una tendencia alcista. Vemos que esos mínimos y esos máximos son cada vez más bajos y no cada vez más altos. ¿Listo? Así podemos definir una tendencia bajista. Muy sencillo. ¿Listo? Ahora, vamos a ver una tendencia lateral. ¿Listo? Una tendencia lateral, una tendencia en rango o consolidación. Bueno, de hecho se dice que cuando el precio se mueve en rango, se mueve de manera lateral, no tiene tendencia. Pero igualmente, popularmente en el trading, por decirlo de alguna manera, se conoce como tendencia lateral. ¿Listo? Es decir, que el precio está fluctuando dentro de un rango, que el precio ya no está generando esos máximos cada vez más altos y esos mínimos cada vez más bajos, pero tampoco está generando mínimos y máximos cada vez más bajos. ¿Listo? Ya no lo está generando. Entonces empieza a oscilar como que dentro de una cajita, ¿no? Empieza a oscilar dentro de un rango en específico, dentro de una zona en específico, lateralmente. ¿Listo? De hecho, cuando el precio está próximo como que a girar, listo, es decir, digamos que acá tenemos una tendencia alcista, consolidación, y acá tenemos tendencia bajista, ¿ok? Entonces,
Se dice que cuando el precio, venimos en una tendencia alcista, y el precio está próximo a cambiar de tendencia, es decir, está a punto de entrar a una tendencia bajista antes de hacer como que ese giro, ¿listo? Antes de cambiar de dirección, casi siempre va a generar un rango antes de cambiar de dirección. Va a haber una tendencia lateral o un periodo lateral. De hecho, para que nosotros podamos detectar que vamos a entrar en un periodo lateral, nos podemos fijar entre la cercanía de los máximos entre sí y los mínimos entre sí. Es decir, el espacio que hay de diferencia entre el máximo actual y el anterior. Se va reduciendo hasta que el precio se mueve en un rango. ¿Ok? Es decir, ya les hago un ejemplo aquí. Listo. Acá tenemos una tendencia alcista. ¿Ok? Tenemos una tendencia alcista y empezamos a ver esto. ¿Ok? Vemos este máximo, este máximo. Hay unos que son más alejados que otros. Y de la nada los máximos entre sí empiezan a reducir su distancia, ¿no? Como que esos máximos cada vez son más cercanos entre sí. Cuando sucede esto, el precio poco a poco empieza a moverse en un rango, empieza a moverse en una cajita. ¿Sí? Así, ¿ok? Los voy a colocar un poco más grande para que se note un poco más. Listo. Vean, listo. Entonces, vean, máximo tienen sus buenas distancias. Tercer máximo tiene buena distancia, pero ya como que el cuarto máximo tiene una distancia muy pobre. Si hay muy poca distancia con el máximo actual con el máximo anterior, la distancia es muy pobre, muy pequeña. Y poco a poco esa distancia se hace más y más pequeña y el precio se empieza a mover en rango. ¿Listo? Se dice que el precio se empieza a mover de sus extremos, ¿listo? De sus extremos hacia adentro, como en una cajita, como si tuviéramos una pelota dentro de una caja y la sacudiéramos, empieza a rebotar en sus paredes más largas, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando vamos en una tendencia ya sea alcista o ya sea bajista, podemos detectar que el precio empieza a oscilar en rango cuando esos máximos, su distancia entre sí empieza a ser menor y menor y menor cada vez. ¿Listo? De hecho, también cuando estos periodos en rango van a terminar, podemos esperar dos cosas. La primera, que el precio gire o cambie de tendencia. Es decir, si el precio viene, si la tendencia viene bajista y empieza a moverse en rango, ¿listo? Tenemos tendencia bajista, el precio va a empezar a cambiar de dirección, pero antes empieza a moverse en un rango, como que el precio rompe esa cajita, ¿no? Rompe esa cajita y empieza a hacer movimientos alcistas, empieza a moverse hacia arriba, ¿listo? Que el precio gire o cambie de tendencia, ¿listo? Es decir, pasar de una tendencia bajista, rango, a una nueva tendencia alcista. Esa es la primera opción. La segunda opción es que el precio continúe con la tendencia anterior, es decir, con la tendencia, digamos que el precio viene acá subiendo, venimos en tendencia alcista y entramos en consolidación, entramos en periodo lateral, ¿listo? Pero antes de este periodo en rango, en esta lateralidad, antes de entrar a esta lateralidad, ¿qué tendencia había? Una tendencia alcista, ¿listo? Entonces, cuando el precio salga de esta consolidación, de este periodo en rango,
va a continuar con la tendencia alcista anterior. ¿Sí? Con la tendencia anterior. Esas son las dos opciones que tenemos. ¿Listo? Que después de un rango o cambie de dirección, es decir, veníamos con tendencia alcista, va a cambiar de dirección, periodo en rango y boom, tendencia bajista. O sencillamente el precio venía en tendencia alcista, consolidación y después rompe esa consolidación y empieza a seguir con la tendencia anterior, es decir, con la tendencia alcista. Puede ser un poco confuso, espero que haya quedado claro. De hecho, creo que hay algo importante que sepan. En el trading tenemos Forex y binarias. Resulta que los contenidos de Forex son aplicables a las binarias, pero no todos los contenidos de binarias son aplicables al Forex. ¿Listo? ¿Por qué les comento esto? Porque otra cosa importante es que tenemos tendencias mayores y tendencias menores. Bueno, en español se le conocen más como tendencia principal y tendencia secundaria. ¿Listo? Entonces, la tendencia principal. ¿Listo? Tendencia principal. La tendencia principal, según el Forex, es la tendencia que dura más de un año abarcando toda la fase alcista de un ciclo bursátil entero. Es decir, que es toda la tendencia que tuvo la gráfica dentro de un periodo de un año. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Todo el movimiento que tuvo el precio durante un año, esa es la tendencia principal. ¿Listo? Ahora, la tendencia secundaria, según la definición del Forex, son las semanas o los meses en las cuales dura una corrección, ¿listo? Una corrección de la tendencia primaria o tendencia principal, ¿listo? Entonces, bueno, este también puede ser bastante confuso, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Desde este punto empezamos, digamos, el primer mes, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, listo, vamos subiendo, hay momentos en donde el precio baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, va con mucha fuerza, vuelve a subir con mucha fuerza, baja, sube, y al final de ese año, que sería acá en este punto, tenemos que el precio, desde que inició el año hasta que terminó, subió. Todo ese movimiento entero alcista, sin contar estos como retrocesos o pullbacks que le llamamos, eso no lo contamos, sencillamente contamos el movimiento como uno solo. ¿Listo? Es decir, no lo contamos como que máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. No. Así no se cuenta como una tendencia principal. Una tendencia principal se cuenta todo lo que abarca el movimiento de un año. Es decir, si dentro de ese año el precio subió, listo, perfecto. Eso es una tendencia alcista. Pero si al contrario, durante ese año, perdón, el precio bajó, hizo sus oscilaciones, esas oscilaciones no importan, solamente si a inicios de año y final de año el precio bajó, eso ya es una tendencia principal, bajista y listo. ¿Ok? No contamos estos máximos ni mínimos. Sencillamente una tendencia principal, según el Forex, es un año abarcando toda la fase alcista o bajista de un ciclo bursátil entero. ¿Listo? Lo contamos todo como un movimiento solo. No impulso, retroceso, impulso, no lo contamos así. Contamos el movimiento entero durante ese año, durante esos 12 meses. ¿Ok? Esto puede ser un poco, bueno, un poco bastante confuso. Listo. Entonces, dentro de toda esta tendencia alcista principal que vemos aquí, ¿cuáles serían una tendencia secundaria? ¿Listo? Vamos a recordar.
Tendencia secundaria, según la definición del Forex, son las semanas o los meses en los cuales duran unas correcciones de la tendencia principal o primaria. Entonces, recordamos, inicio de año, final de año, el precio subió. Entonces, tendencia alcista. ¿Cuál sería una tendencia secundaria dentro de esta principal? Este movimiento de aquí es una tendencia secundaria. Este movimiento de aquí que está enmarcado en rojo es una tendencia secundaria. Este movimiento que está alcista, que está marcado en verde, es una tendencia secundaria y así sucesivamente. Todos estos movimientos los podemos denominar como una tendencia secundaria. Los podemos denominar como esas correcciones de semanas o meses, ¿listo? Que están dentro del movimiento de la tendencia principal. ¿Listo? Espero que quede claro. ¿Ok? Entonces, un último repaso y ya seguimos. Entonces, inicio de año, final de año, movimiento entero de ese año es que el precio subió. Entonces tenemos tendencia principal alcista. ¿Cuál sería la tendencia secundaria? Este movimiento alcista que lo podemos conocer como impulso, este movimiento bajista que lo podemos conocer como retroceso o pullback, eso también es una tendencia bajista, listo. Es decir, cortamos como que esos segmentos, cortamos todo este movimiento alcista en pequeñas partes que denominamos como impulsos y retrocesos, listo. Que aquí se los tengo marcado en rojo y en verde. ¿Listo? Todos esos movimientos que lo podemos segmentar, los podemos dividir en categorías como impulsos y retrocesos, son tendencias secundarias. ¿Listo? Espero que haya sido bastante claro. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se vería una tendencia secundaria si nos acercamos. ¿Listo? Entonces, ahí, un tenemos inicio de año, final de año, movimiento alcista, tendencia principal alcista. Listo. Vamos a ver cómo se vería este movimiento bajista, que sería una tendencia secundaria, si nosotros acercáramos el gráfico. Listo. Aquí en este punto inicia el impulso o el pullback bajista y acá termina, ¿cierto? Entonces, aquí inició el impulso, el retroceso, y acá terminó ese retroceso bajista dentro de la tendencia principal alcista. Si nosotros nos acercamos, podemos ver que esa tendencia secundaria no es solamente un impulso, que un retroceso que baja directo y ya. Si nos acercamos, vemos que, que esa tendencia secundaria también hace sus oscilaciones, el precio también oscila y nos genera máximos y mínimos cada vez más bajos, ¿cierto? Porque esta es una tendencia secundaria bajista, ¿ok? Entonces vemos que desde el punto que inició al punto que terminó, tenemos las mismas características de una tendencia. Ahora, de aquí, de este punto, empezó este impulso alcista, ¿ok? Esa tendencia secundaria alcista, y acá terminó ese impulso de la tendencia secundaria alcista, es decir, acá, terminó acá. ¿Listo? Entonces, todo este impulso recto alcista que vemos aquí, si nosotros nos acercamos y lo vemos en una temporalidad más baja, podemos ver que el precio osciló. Subió hasta acá, empezó a bajar, volvió a subir, empezó a bajar y volvió a subir. Y eso nos generó máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. ¿Listo? Entonces tenemos una tendencia secundaria alcista en toda regla. ¿Listo? Espero que esto les pueda dar a entender un poco más fácilmente lo que es una tendencia principal y tendencia secundaria. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo en el gráfico, ¿no? En el gráfico, pues, real. Listo, tenemos el par euro-dólar.
Entonces tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces, vemos impulso, aquí el precio giró y subió. Entonces tenemos acá un mínimo. Precio subió y giró, tenemos un máximo. Precio bajó, empezó a girar, empezó a subir y tenemos otro mínimo. Subió, el precio volvió a bajar y nos generó otro máximo. Precio bajó de nuevo, mínimo, subió, máximo, bajó, mínimo, subió máximo y bajó de nuevo mínimo, ¿cierto? Y si nosotros nos paramos a ver, este máximo y este máximo, este segundo máximo, es más bajo que el anterior. ¿Listo? Y lo mismo, este tercer máximo es más bajo que el anterior. Y este cuarto máximo es más bajo que el anterior. ¿Listo? Y si vemos los mínimos, este segundo mínimo es más bajo que el anterior. Y el tercero ligeramente es más bajo que el anterior. Y el cuarto es más bajo que el anterior. Y el quinto mínimo es más bajo que el anterior. Entonces cumplimos con todas las características de una tendencia bajista, máximos y mínimos cada vez más bajos. Pero esta vez lo estamos viendo con velas. ¿Listo? Que si nosotros lo vemos así con tantos cuerpos de distintos colores, con tantas mechas, puede ser un poco confuso. Pero si nosotros lo dejamos de ver para detectar tendencias, ojo, solamente para detectar tendencias, como líneas podemos ver claramente esos máximos y mínimos. Listo. Identificar tendencias mucho más fácilmente, mucho más claro. Listo. Y acá de nuevo, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Este máximo y este máximo y este máximo. Este máximo es más alto que el anterior y este máximo es más alto que el anterior. Mínimo, mínimo. Este mínimo es más alto que el anterior. Entonces tenemos acá una tendencia alcista. Veníamos en una tendencia bajista y en este caso no hubo un periodo en rango y el precio cambió. ¿Ok? Tenemos una tendencia alcista. ¿Listo? Tendencia bajista y tendencia alcista, cumpliendo con sus máximos y mínimos. Y acá ustedes se pueden dar de cuenta que no es como en el gráfico que yo les dibujé, la simulación que yo les dibujé, que es así. Es como muy perfecto, ¿no? Como muy recto. ¿Sí? Acá ya vemos una diferencia. Tenemos este impulso, este retroceso que es cortico, este impulso, y vemos que este retroceso acá es más largo que el anterior. ¿Listo? Tenemos impulso, de nuevo tenemos otro retroceso que es más pequeño, listo, que no es tan extenso como este. Impulso, ahora vemos que este impulso, no me espera. Impulso, este impulso es más largo que este, ¿cierto? Entonces vemos que el ejemplo que yo les dibujé no tiene nada que ver casi con lo que sería una tendencia normal en lo que será el gráfico, es un poco más confuso, ¿cierto? Pero igualmente si nosotros tratamos de verlo en línea es muy sencillo. Identificando esos puntos es muy sencillo. Y vean, acá es mucho más confuso. Aquí ustedes pueden detectar una tendencia alcista o bajista. No, es muy difícil, ¿cierto? Pero si nosotros trazamos unas líneas de esta manera, vemos que el precio está moviendo como que en una cajita, ¿no? No está haciendo máximos y mínimos cada vez más altos. Esto quiere decir que el precio se está moviendo en rango. Pero acá está lo interesante. Vemos que no todo el gráfico llega a este extremo y a este extremo, ¿sí? Sino que hay puntos en donde el precio bajó, no llegó a este extremo, sino que como que la mitad se detuvo y volvió a subir. ¿Listo? Y acá hay más. ¿Sí? Aquí se movió como que en una cajita, acá. ¿Listo? Después bajó más y volvió a entrar como que esta cajita. Nosotros podemos ver
que la lateralidad también la podemos ver como una tendencia primaria y secundaria. Es decir, esta sería la tendencia lateral principal. Aquí podemos ver que tenemos una tendencia lateral, pero secundaria más pequeña. ¿Listo? Y acá vemos otra tendencia secundaria más pequeña dentro de la tendencia mayor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esa tendencia lateral no se va a mover perfecta de sus extremos hacia adentro. Puede que en un momento esa lateralidad se mueva dentro de un pequeño rango, dentro del mismo rango que ya venimos viendo. ¿Ok? Pero pues bueno, al final de cuentas vemos que el precio jamás hace máximos cada vez más altos. Aquí el precio no está haciendo esto. Máximos cada vez más altos, tendencia alcistas. No, sencillamente vemos que el precio se está moviendo lateralmente. No está generando esas características que buscamos para tener tendencias. ¿Listo? Para identificar tendencias. Aquí ya es distinto. ¿Listo? Aquí tenemos una tendencia bajista, pero no se ve tan clara como esta. ¿Listo? Pero igualmente tenemos una tendencia bajista. ¿Listo? Impulso, retroceso, máximo, mínimo, cada vez más bajo. ¿Cierto? Máximo y mínimo cada vez más bajo. Y aquí el precio empieza a oscilar, ¿no? No hace máximos ni mínimos más altos. Dentro de un periodo empieza a moverse dentro de un rango y poco a poco empieza a hacer esos máximos y mínimos, ¿no? Irregularmente. Pero acá vemos que es una tendencia bajista, totalmente. El precio bajó, haciendo esos máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Listo? Entonces, aprendamos a ver esas tendencias con líneas dentro de esas velas. Al principio puede ser un poco confuso quizás, pero solamente ustedes necesitan aprender a identificar esos máximos y esos mínimos para interpretar las tendencias. Es muy sencillo, muchachos. ¿Listo? Entonces, pues, eso sería todo por hoy. ¿Listo? Estas son las tendencias en el trading. Ya saben que es una tendencia principal, una tendencia secundaria, que es una tendencia alcista, una tendencia bajista, una tendencia lateral. Ya saben cómo la podemos identificar, cuáles son sus características. Y si todavía no les ha quedado claro, vuelvan a repetir el video hasta que lo entiendan. ¿Listo? Vean el video, si ya les hace sentido máximos y mínimos. Si se les hace muy difícil y todavía no lo han entendido el video, vayan al gráfico, vayan al mercado, abran su broker y empiecen a buscar esos máximos y mínimos hasta que puedan identificar tendencias sin problemas. ¿Listo? Entonces, nos vemos muchachos en la siguiente sesión.